Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de Mecánica de Suelos. Vamos a presentar el parcial número 1. Nuestros integrantes son Alejandra Durán, Miguel Moreno y quien les habla, Michael Ramírez. El primer punto dice: dentro de un lote de 2.000 metros cuadrados ubicado en la zona donde predominan suelos de consistencia media a blanda, se planea construir 2 edificaciones de 15 pisos cada una. Establezca los elementos necesarios del programa de exploración del subsuelo apropiado para el proyecto mencionado, de acuerdo con el título H del Código de Construcciones Sismorresistentes vigentes para nuestro país. Entonces, ¿por qué es necesario hacer un estudio del subsuelo? Bueno, pues esto es importante porque garantiza el comportamiento adecuado de las construcciones de acuerdo a la utilidad que se le va a dar a los cimientos. También es muy importante porque protege y salvaguarda la integridad de las personas, de los trabajadores y de las edificaciones que estén aledañas a nuestra edificación. El objetivo de esto es caracterizar un terreno para identificar las limitaciones y propiedades que éste tiene. De esta forma podemos conocer su morfología, su origen geológico, si presenta nivel freático o hay presencia de aguas subterráneas, y conocer condiciones físicas y mecánicas del suelo, para posteriormente realizar una interpretación técnica de estos estudios, un correcto análisis y unas recomendaciones a la hora de la ejecución de la obra. Listo, el ingeniero geotecnista debe realizar un reconocimiento previo del campo, es decir, conocer si hay algún depósito rocoso. Eso se da en la exploración geológica que se haya realizado por el ICAP o por la Secretaría de Planeación. Segundo, conocer el tipo de obra y plan, es decir, esta obra es puntual sobre una región, sobre un sitio, y el plan es cuántas muestras se van a tomar, el tipo de muestreo, si es profundo. Y tercero, la investigación del subsuelo, el muestreo y ensayos de laboratorio. Es decir, mira si hubo algún alcance, estos ensayos de laboratorio que arrojaron y si concuerdan con lo que se encontró en sitio. Finalmente, la interpretación técnica por parte de este profesional. Según la norma sismorresistente del 2010, capítulo H2 sobre las definiciones, el ingeniero debe realizar un reconocimiento previo del campo, es decir, un estudio geotécnico preliminar. Se deben conocer estas condiciones meteorológicas, geográficas y geológicas que puedan afectar como tal esta construcción. Entonces también se deben tener en cuenta las concepciones colindantes para elegir la maquinaria que no interfiera o cause daños en las mismas edificaciones sobre los linderos. Listo, entonces en segundo, como ya mencionado, tenemos que conocer el tipo de obra y plan. Entonces, para eso la norma ofrece una definición sobre la unidad de construcción y ofrece para el título, para la base A, dice que es edificación en altura. Como vemos, esta edificación tiene 15 niveles, por lo tanto se puede categorizar como una edificación en altura. Esta área del terreno, que es 2.000 metros cuadrados, excede una longitud de 40 metros. Por lo tanto, se deben considerar 2 unidades de construcción independientes que pueden ser adosadas o no, es decir, que compartan un muro o no. Observando la tabla, encontramos que esta construcción es alta, es decir, que tiene entre 11 y 20 niveles, con unas cargas entre 4.001 y 8.000 kilómetros. Por otro lado, a partir del mismo capítulo, el H3, nos referimos a la investigación del suelo. Entonces, mediante la exploración del campo, se deben realizar diferentes sondeos, es decir, que es una exploración profunda. Para este tipo de edificación, que es una construcción alta, se deben realizar por lo menos 4 sondeos y 2 de estos, es decir, la mitad, tienen que tener una profundidad de al menos 25 metros. Las muestras que se deben tomar deben ser cada metro durante los 5 primeros metros y luego durante cada cambio de material o durante cada metro y medio. La mitad de los sondeos que se vayan a realizar por cada edificación
deben ser dentro de la proyección donde se va a realizar la construcción. Y aquí es muy importante, según el concepto, el criterio geotecnista, se deben llevar los estudios de laboratorio y pruebas que él considere. Entonces, en este punto, los ensayos de laboratorio que considere el ingeniero se deben determinar por cada material hallado los siguientes factores. Primero, la clasificación de cada suelo, su peso unitario, su humedad, su permeabilidad y sus propiedades mecánicas. Se debe encontrar su compresibilidad de expansión, sus relaciones de esfuerzo y deformación y resistencia al corte. Por otro lado, sus propiedades dinámicas, como lo son su módulo de rigidez acortante y porcentaje de amortiguamiento. Por último, la interpretación técnica, que es como lo más importante, pudimos leer dentro del capítulo H4 y 8 relacionado con las cimentaciones y en general que se deben cumplir los factores de seguridad regidos por la norma. Entonces, estos consideran a los factores anteriores nombrados, principalmente los esfuerzos. Entonces, lo que encontramos en cuanto al suelo, en los suelos blandos pueden haber fallas por funcionamiento y por lo tanto sugieren usar pilotes para aumentar la fricción. Para los pilotes, para este tipo de construcción de categoría alta, se deben realizar al menos 3 pruebas y en los desplazamientos del suelo deben ser inferiores al 75% del diámetro o del lado del pilote, esto para asegurar que no vaya a fallar el pilote y por lo tanto el cimiento de las edificaciones. El punto 2 dice lo siguiente: tenemos que clasificar 5 materiales mostrados en la gráfica granulométrica y teniendo en cuenta los resultados que nos indica la tabla del límite de líquido y límite de plasticidad, completar los demás resultados de la tabla. Comenzando con el material 1 en la clasificación de SUCS, la unificada, podemos ver que menos del 50% pasa al tamiz 200. Es decir, que lo podemos clasificar como suelo granular. Adicionalmente, tenemos que no hay límite líquido, límite plástico, y por lo tanto no hay índice de plasticidad. Gravas un 5%, arenas un 73%, y finos un 22%. Para categorizar estos tenemos en cuenta el tamiz número 4 y tamiz número 200 para separar las arenas y los finos. Como se observó, predominan las arenas. Listo, entonces vemos que más del 12% para el tamiz 200, como se mencionó, y el diámetro con el cual pasa el 60% es de 0.4. El diámetro con el cual pasa el 10% es 0.04 y de igual modo con el del 30%. Calculamos el coeficiente de uniformidad mediante la siguiente relación y obtenemos un valor de 10. Este para las arenas es mayor que 6, por lo tanto este cumple. Sin embargo, con el coeficiente de curvatura, mediante la siguiente ecuación, se observa que el valor es de 0.621, es decir, no pertenece al intervalo de 1 a 3. Por lo tanto, es una arena porema integrada. Para la clasificación de la AASHTO, se tiene en cuenta el tamiz número 200. Como ya lo dijo mi compañero, este no pasa más del 35%, entonces se clasifica como un suelo granular. Posteriormente se revisa el tamiz número 40 y en este caso nos arroja que da más del 51% que pasa por ese tamiz y no presenta índice de plasticidad. Por lo tanto, está clasificado como un suelo tipo A3. En la clasificación de la AASHTO, esta clasificación corresponde al cuadro señalado en naranja y pertenecería a una arena fina. Para el suelo o el material número 2, según la clasificación unificada, podemos observar que menos del 50% pasa por el tamiz número 200. Esto quiere decir que es un suelo granular
Y por otro lado, vemos que no presenta límite plástico ni límite líquido, por lo tanto tampoco tiene índice de plasticidad. No posee gravas, pero sí arenas, y este corresponde al 65% de la muestra. Por otro lado, lo restante, que es el 35%, son finos. Podemos ver que predominan las arenas. También podemos observar que más del 12% pasa del tamiz número 200. Podemos observar que el diámetro del tamiz, por donde pasa el 60% de la muestra, es del 0.1 milímetros. Asimismo, el diámetro por donde pasa el 10% de la muestra es de 0.06 milímetros. Y cuando calculamos el coeficiente de uniformidad, al encontrar esa relación, vemos que es de 1.66. Con solo cumplir esta condición, el coeficiente de curvatura, pues ya lo necesitamos porque se deben cumplir ambas condiciones. Por lo tanto, este suelo es una arena pobremente gravada. Para la clasificación del abasto de este segundo material, procedemos nuevamente a verificar cuánto pasó por el tamiz número 200. En este caso, el 35% pasó exactamente por el tamiz número 200, entonces se clasifica como un suelo granular. Posteriormente revisamos el tamiz número 40 y observamos que más del 51% pasó este tamiz. Por lo tanto, este suelo es clasificado también como A3. Nos dirigimos a la tabla de clasificación y vemos que también pertenece a una arena fina. Seguimos con el material 3 en la clasificación de unificada y podemos ver que más del 50% pasa al tamiz 200, es decir, es un suelo fino. Adicionalmente tenemos que el límite líquido es del 23%, el límite plástico el 18% y su índice de plasticidad un 5%, que corresponde a la diferencia. No posee granos, arenas un 25% y finos un 75%. Por lo tanto, predominan los finos. Seguida esto continuamos con la carta de Casagrande para la clasificación de finos. Ubicamos el punto en el índice de plasticidad y límite líquido. Encontramos una zona de incertidumbre entre CL y ML. Por lo tanto, es un caso dudoso y vamos por el menos plástico, es decir, un limo de baja plasticidad. Para la clasificación del abasto de este material, nuevamente verificamos si los materiales pasan por el tamiz número 200, y en este caso más del 35% pasó el tamiz número 200, lo cual corresponde a un suelo fino. Luego rectificamos el límite líquido y el índice de plasticidad, que en las tablas nos dieron que eran 23 y 5 respectivamente. Si es menor a 40, como lo muestra la tabla, y como el índice de plasticidad también es inferior a 10, clasifica para un suelo A4, lo que quiere decir que es un suelo limoso. Listo, continuamos con la clasificación. Por otro lado, para el material número 4, según la clasificación unificada, podemos observar que más del 50% pasa el tamiz número 200. Esto quiere decir que es un suelo fino. Y en cuanto a sus propiedades, observamos que tiene un límite líquido que corresponde al 70%, un límite plástico que corresponde al 25%, y la diferencia, que vendría siendo el índice de plasticidad, es el 45%. No tiene ningún porcentaje de gravas, tampoco de arenas, entonces es un suelo netamente fino. Cuando nos dirigimos a la carta de plasticidad de Casagrande y ubicamos el límite líquido y el índice de plasticidad, observamos que se encuentra en la zona de CH, que viene siendo una arcilla de alta plasticidad.
Listo, continuamos con la clasificación de este material según AASHTO. Notamos que más del 35% corresponde al número 200, es decir, es un suelo fino. Notamos que el límite líquido es del 70% y el índice de plasticidad del 45%, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, este debe clasificarse entre A7.6 y A7.5. Y realizando la siguiente diferencia del límite líquido menos 30, donde está que el índice de plasticidad es mayor que el 40, es decir, A7.6. Podemos verlo en la siguiente tabla y corresponde a un suelo arcilloso. Para nuestro material número 5, nos dirigimos primeramente al tamiz número 200 y observamos que más del 50% pasa por este tamiz. Quiere decir que es un suelo fino. Posteriormente revisamos las características de este suelo y tenemos que su límite líquido es de 80, su límite plástico es de 30 y su diferencia, el índice de plasticidad, corresponde a 50%. Porcentaje de gravas no presenta, tampoco hay contenido de arena y, como se mencionó, el 100% resultan siendo finos. Entonces, para su clasificación nos dirigimos a la carta de Casagrande, ubicamos nuestro límite líquido en 80 y el índice de plasticidad en 50 y nos arroja que es un suelo con características CH, es decir, arcillas altamente plásticas. Y listo, para este material, según la clasificación de la AASHTO, podemos observar que más del 35% pasa por el tamiz número 200, como ya lo mencionamos, es un suelo fino. Podemos observar que el límite líquido es mayor a 41 y el índice plástico es mayor a 11. Entonces, dentro de las condiciones, tenemos que realizar otra condición adicional para poder clasificarlo, donde el índice plástico, al realizar la diferencia entre el límite líquido menos 30, observamos que es igual a 50. Por ello, podemos clasificar el suelo como un suelo A7.5. Cuando lo vemos en la tabla, podemos ver que es un suelo arcilloso y pues que tiene una condición adicional. Luego presentamos de manera resumida los materiales que teníamos para clasificar. Adicional, tendremos que tener en cuenta que hicimos una escala logarítmica muy cercana a la clasificación que nos presentaron inicialmente para obtener los valores del grado 60, 30 y 10 respectivamente. Y ahora cambiamos en nuestro material 3 por un limo de baja plasticidad. Listo, para el punto 3, correspondiente a las relaciones de Fanfield, elegimos el siguiente problema. Se necesita construir un terraplén de 10 kilómetros de longitud con una altura promedio de 2.5 metros y taludes de 2 a 1 para una carretera que tendrá un ancho de banca de 15 metros. Para construirlo se empleará el material de una cantera que tiene las siguientes características: humedad natural del 15%, peso unitario total, cada de 1.7 toneladas por metro cúbico, un peso específico de sólidos, G sub S de 2.7. Los ensayos de compactación realizados en el laboratorio indicaron que el material se debe compactar en el sitio con una humedad del 20% y un peso unitario seco de 1.65 toneladas sobre metro cúbico. Y vamos a determinar los siguientes ítems. Entonces empezamos por el A y presentamos los datos del ejercicio. Para la cantera tenemos estos datos y para el terraplén estos datos. Entonces vamos a emplear el método de volúmenes unitarios. Entonces vamos a suponer un volumen total de 1 metro cúbico y un peso total de 1.7 toneladas para la cantera, para después pasarlos al volumen de real. Entonces tenemos la siguiente tabla, la cual vamos a llenar paso a paso. Entonces, por definición de gamma sub D, es decir, el peso unitario en seco, se establece la siguiente relación y se reemplaza en un valor de 1.478.
Por otro lado, este peso unitario seco lo podemos escribir como el peso de sólidos sobre el volumen total. Como el volumen total es de 1, establece que es igual al peso de sólidos, es decir, 1.478 y se reemplaza. Seguido a esto, por definición de la cantidad del contenido de humedad, se tiene que este es igual al peso de agua sobre el peso de sólidos. Y se despeja el peso de agua obteniendo un valor de 0.222. Se reemplaza y se multiplica por el peso específico del agua para el volumen del agua. Establecemos las siguientes relaciones volumétricas y gravimétricas para el volumen de sólidos y tenemos un valor de 0.548. Se reemplaza y sabemos que el volumen de aire es igual al volumen total menos el volumen del agua menos el volumen de sólidos. Lo reemplazamos y nos da un valor de 0.231. Se reemplaza y vamos a suponer que el peso del aire es despreciable, es decir, de cero. Por otro lado, el volumen de vacíos es igual al volumen total menos el volumen de sólidos, es decir, un valor de 0.452. Seguida de esto, encontramos las relaciones de fase que propuso el ejercicio. El peso unitario seco, que es 1.438 toneladas sobre metro cúbico. La porosidad, con un valor de 45.25%. La relación de vacíos de 0.83 y el grado de saturación con un 49%. Por otro lado, como en el anterior fue de la cantera, ahora nos dedicamos al terreno realizando la misma metodología a partir de los volúmenes unitarios. Entonces el volumen total es el metro cúbico y con el peso total la muestra que es de 1.98 toneladas. Entonces, por definición del peso unitario en seco, podemos despejar el peso de los sólidos hallando que es de 1.65 toneladas. Por otro lado, realizando algunas operaciones y a partir de operaciones volumétricas y gravimétricas podemos hallar que el volumen de los sólidos equivale a 0.611 metros cúbicos. Por definición del contenido de humedad, podemos establecer el peso del agua, ya que conocemos este dato, y el peso de los sólidos, y podemos hallar que es de 0.330 toneladas. Asimismo, cuando lo pasamos en la tabla, y a partir de las propiedades del agua, con su peso específico que es igual a 1, su volumen viene siendo el mismo, que es 0.330 metros cúbicos. Asumimos que el peso del aire igualmente es 0, y a partir de los volúmenes ya hallados podemos despejar el volumen de aire, que viene siendo la resta o la diferencia del volumen total menos el volumen del agua menos el volumen de los sólidos, encontrando que es de 0.059 metros cúbicos. Y asimismo, podemos encontrar el volumen de vacíos, realizando la diferencia entre el volumen total menos el volumen de los sólidos, y equivale a 0.389 metros cúbicos. Y así completamos la tabla. Ya con todos los datos que encontramos, podemos hallar las relaciones de fase propuestas. Entonces, el peso total lo podemos hallar a partir del volumen total, la relación entre el peso total sobre el volumen total, entonces vendría siendo el mismo. También la porosidad sería 38.89%, la relación de vacíos 0.64 y finalmente el grado de saturación es de 84.86%. Seguido a esto, necesitamos determinar el volumen total del terraplén. Esto con el fin de extrapolar los datos que tenemos unitarios en cantera y en el terraplén, extrapolarlos a un ambiente real donde será construido. Para el cálculo del volumen del terraplén, dividiremos esta figura en dos partes. Primero, un paralelepípedo rectangular, que hallaremos su volumen
haciendo el área del cuadrado de un lado por la longitud total del terraplén, y por otra parte haremos la suma de los dos primas triangulares que se encuentran al lado lateral. Tenemos que, por la relación de taludes, que en nuestro caso es de 2:1, es decir, por cada 2 metros que se avance a nivel horizontal subimos 1 en vertical, obtenemos los datos del triángulo, hallamos el área de este triángulo y lo multiplicamos por la longitud total del terraplén. Y luego lo multiplicamos, como son dos prismas triangulares, se multiplica por 2. Haciendo la sumatoria total de estas tres figuras, tendremos que el volumen total de nuestro terraplén que necesitamos es de 500.000 metros cúbicos. Ahora, tenemos que completar la tabla extrapolada para el terraplén. Entonces necesitamos un factor multiplicativo que nos equilibre o nos haga equitativo los valores que tenemos en unidad, en las relaciones unitarias, con las que vamos a obtener en los valores reales. Para este caso ya calculamos el volumen total y este va a ser nuestro factor multiplicativo, 500.000. Empezamos a multiplicar cada uno de los valores para obtener en la tabla inferior los valores reales que se necesitan de volumen y pesos en nuestro terraplén. Posteriormente, conocemos que el peso de los sólidos que se necesita en el terraplén es el mismo que necesitamos sacar de la cantera. Por ende, este valor se completa allí mismo. De igual modo, podemos solucionarlo de dos formas. Como conocemos las relaciones gravimétricas de la cantera de manera unitaria, podemos hacer un factor multiplicativo para que nos llene la tabla de esta manera. O podemos hacer las relaciones aquí mismo dentro de esta. La más sencilla es encontrar el valor multiplicativo y todos procedemos a llenar la tabla. La pregunta que nos planteaban al inicio era que cuánto volumen necesitábamos extraer de la cantera. Entonces, nosotros de la cantera necesitaríamos extraer para nuestro terraplén 558.088 metros cúbicos, que corresponden a 948.750 toneladas aproximadamente. Estos datos fueron hechos a través de una hoja Excel, entonces pues son más precisos. Listo, para el punto número 4, que es Profesor, dice que hay un punto A ubicado a 45 metros dentro del depósito de suelo homogéneo que tiene un peso unitario de 1.7 toneladas por metro cúbico. Este punto, esta partícula está sometido a esfuerzos normales y constantes mostrados en la siguiente figura. Entonces, nos piden realizar los siguientes incisos. Entonces, para el primer inciso, vamos a determinar los datos que nos dan de la partícula. Entonces, el peso específico, que ya lo conocíamos, que es 1.7 toneladas por metro cúbico, el coeficiente de esfuerzos horizontales que es de 0.5, nos dice también que los esfuerzos cortantes equivalen a 2 veces los esfuerzos verticales. La profundidad, como ya lo dijimos, es de 45 metros. Entonces, realizando las operaciones mostradas en pantalla, obtenemos que el esfuerzo vertical es de 75.6 toneladas por metro cuadrado, el esfuerzo horizontal es igual a 38.25 toneladas por metro cuadrado, el esfuerzo central o promedio, que es donde empezaremos a dibujar el círculo, equivale a 57.375 toneladas por metro cúbico. Asimismo, hallamos la distancia, que viene siendo el radio, equivale a 154.19 toneladas por metro cuadrado. Y finalmente hallamos los esfuerzos cortantes, que equivalen a 153 toneladas por metro cuadrado. Seguido a esto, procedemos a dibujar el círculo de Moore
Entonces vamos a tener en cuenta las dos caras, AB y BC. Entonces tenemos en cuenta que la cara AB es la que está de color rosado y la cara BC en color azul. Estos en el círculo de Moore representan dos puntos. Entonces, teniendo en cuenta que la compresión es un signo positivo, si gira a favor de las manecillas del reloj es negativo, y si gira en contra positivo, se generan los dos puntos. Se unen mediante un segmento cuyo radio, o sea, 2 unidades, es de 154.19 según la gráfica. Trazamos un círculo con centro en O y radio en DC, teniendo la siguiente gráfica. Listo, a partir de haber dibujado este círculo, el segundo inciso nos pide calcular el cortante máximo. Entonces, empezamos por calcular el ángulo hacia dónde está. Entonces, tomamos el punto AB y lo giramos hacia el centro, que es donde va a ocurrir el cortante máximo. Allí, realizando la operación mostrada, obtenemos que equivale a 7.13 grados en el círculo, es decir, que en la partícula equivale a la mitad, que es de 3.565 grados, y cuando giramos la partícula también tiene que suceder en sentido horario. Así hallamos que el esfuerzo normal donde ocurre el cortante máximo es de 57.375 toneladas por metro cuadrado, y observamos que el cortante máximo, que está en valor absoluto, o sea, es el mismo arriba y abajo, equivale a 154.19 toneladas por metro cuadrado. En el tercer inciso nos preguntan que cuáles son los esfuerzos principales mayor y el esfuerzo principal menor. Para calcular el esfuerzo principal mayor, nos paramos en la cara AB y tenemos que desplazarnos en el círculo de Moore hasta el punto O1. Como ya conocíamos del paso anterior, cuál es el ángulo complementario, por ángulos complementarios 90 menos alfa obtenemos cuál es el valor de este nuevo ángulo beta. Sin embargo, sabemos que nuestro elemento debe girar la mitad. Por ende, nuestra figura será rotada en sentido antihorario 41.43 grados. Para encontrar cuál es el valor del esfuerzo, nos paramos en el centro, que ya lo conocíamos del paso anterior, y lo sumamos el valor del radio, encontrando así un esfuerzo normal el mayor esfuerzo de 211.565 toneladas por metro cuadrado. Aquí los esfuerzos cortantes son nulos, son cero. Para encontrar el esfuerzo principal menor, parados desde la cara AB, tenemos que girar en el otro sentido, es decir, sentido horario. Y nos vamos a desplazar por trigonometría un ángulo de 97.13 grados. Esto en el círculo de Moore. En nuestra figura real nos desplazaríamos la mitad, sentido horario, un ángulo de 48.56 grados. De igual modo, para encontrar el esfuerzo que allí se presenta, nos paramos en el centro, en el esfuerzo central, y le restamos el radio que acabamos de calcular. Esto nos da un esfuerzo de menos 96.8, lo que quiere decir que en esta orientación el esfuerzo no está en compresión, sino estará en tensión. Por eso va hacia afuera. El cuarto inciso nos pide calcular cuáles son los esfuerzos que se presentan cuando el elemento está rotado 60 grados. Entonces hacemos el proceso contrario. Como sabemos que nuestro elemento será rotado 60 grados en sentido horario, nuestro círculo de Moore será el doble. Por esto vamos 120 grados desde la cara AB. Posteriormente calculamos cuál es el ángulo
que se desplaza desde el eje de los esfuerzos normales hasta el eje doble E, para mediante relaciones trigonométricas, como lo muestra las últimas dos cuadros, determinar tanto el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal. En este caso nos da que el esfuerzo cortante es de 59.92 positivo, es decir, que va antihorario, y el esfuerzo normal nos arroja un valor de menos 84. El menos, como ya lo habíamos dicho, significa que no va a compresión, sino va a tensión, saliendo del elemento. Eso sería todo. Muchas gracias. Uy, ya.